Imagina por un momento que te encuentras frente a la decisión más difícil de tu vida. Que un médico te diga, solo tienes un 2% de posibilidades. ¿Qué harías? ¿Te rendirías o lo darías todo? Hoy quiero contarte una historia real que cambiará tu forma de ver la vida y te enseñará el verdadero significado de luchar incluso cuando las probabilidades parecen estar en tu contra. Este video no es solo una historia, es un llamado. Porque a veces, incluso con el 98% en contra, el 2% es suficiente si decides darlo todo. Quédate conmigo y descubramos juntos por qué ese 2% puede ser el punto de inflexión que necesitas. Esta es la historia de una joven que tenía toda la vida por delante, llena de sueños, planes y posibilidades. Pero de un día para otro, todo cambió. Un diagnóstico inesperado, un golpe que nadie espera, cáncer. La noticia cayó como un balde de agua fría, helando su corazón y el de su familia. Pero si ese diagnóstico ya era devastador, vino un segundo golpe aún más fuerte, cáncer de pulmón. La situación se volvió aún más sombría, y su mundo, que antes parecía tan prometedor, se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. En medio del caos, llegó la respuesta que ningún ser humano quiere escuchar. Solo tienes un 2% de posibilidades de sobrevivir tras la operación. Ahora, imagina recibir esas palabras. Imagina escuchar que solo tienes un 2% de posibilidades. ¿Qué harías en ese momento? ¿Te rendirías? ¿Dejarías que el miedo, la tristeza y la desesperación te consumieran? Es fácil decirlo desde afuera, pero enfrentarse a esa realidad, en ese instante, no es algo que cualquiera pueda soportar. En esos momentos de oscuridad, el miedo, la ansiedad, la tristeza y la incertidumbre pueden arrastrarte rápidamente. Pero, incluso en ese lugar tan profundo, ella no era una excepción. Tuvo días oscuros, noches llenas de lágrimas y preguntas sin respuesta. Se cuestionó, se perdió, pero había algo que nunca perdió, su determinación. Porque, a pesar de que las estadísticas eran crueles, ese 2% seguía siendo una posibilidad, y mientras hubiera una posibilidad, había esperanza. Ese 2% era una chispa, un pequeño rayo de luz al que podía aferrarse, y aunque el resto del mundo le decía que no podía, ella decidió que lo intentaría. En lugar de derrumbarse, de caer ante la adversidad, este joven tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió que mientras tuviera ese 2%, iba a aferrarse a la vida con todas sus fuerzas, sin importar lo que el futuro le deparara. Cada día lo vivió con intención, con propósito, como si fuera el último, porque, para ella, cada día era una victoria. Se prometió a sí misma que no iba a desperdiciar ni un solo momento, no importaba cuán difícil fuera. Aunque la vida le había dado pocas cartas, ella decidió jugar con todas las que tenía, con todo el corazón. El miedo nunca desapareció, pero aprendió a convivir con él y usarlo como combustible para avanzar, para no rendirse. Su fuerza y determinación la llevaron a luchar por algo mucho más grande que solo su propia supervivencia. Luchaba por cada oportunidad, por cada respiración, por cada momento de vida que aún le quedaba. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces nos quejamos de nuestras vidas teniendo un 98% de posibilidades a nuestro favor? ¿Cuántas veces nos rendimos a la primera dificultad, nos bloqueamos ante un obstáculo, posponemos nuestros sueños o dejamos pasar oportunidades? Nos quejamos de cosas pequeñas, de circunstancias que podemos cambiar, de momentos que aún podemos aprovechar. Y aquí estaba ella, aferrándose a un 2% como si fuera todo lo que necesitaba. Y ese 2%, por pequeño que fuera, fue suficiente para cambiar su historia. Esa actitud, esa fuerza interior, esa determinación de hacer todo lo posible con lo que tenía, es algo que todos podemos aprender. Porque el 2% no es solo un número, es una mentalidad. Es un recordatorio de que, cuando menos lo esperas, lo que parece imposible puede ser la oportunidad que más necesitas. Esta historia nos enseña una verdad fundamental: no importa cuántos recursos tengas, cuántas oportunidades percibas que te faltan, o cuán difíciles parezcan las circunstancias. Lo que realmente cuenta es cómo usas lo que tienes. Si tienes solo un pequeño margen, no lo desperdicies. Ese pequeño porcentaje puede ser el punto de partida que encienda una cadena de acciones que transformen tu vida. No subestimes el poder de ese 2%. Ese es el primer paso hacia lo extraordinario, el primer paso hacia lo que nunca pensaste que podrías lograr. Nunca sabes qué impacto puede tener una pequeña decisión, un pequeño paso, un pequeño margen. Pero lo que sí sabes es que si no lo intentas,
nunca sabrás lo que podrías haber alcanzado. El 2% no es solo un número, es una declaración de intenciones, una mentalidad que te reta a creer que las posibilidades más pequeñas pueden ser más poderosas de lo que imaginas. No es solo el hecho de que algo sea improbable, sino tu capacidad para ver la oportunidad en lo imposible. Es tener la valentía de avanzar incluso cuando el miedo o la duda te paralizan. Si decides hacer de ese 2% tu motor, transformarás tu realidad. Una lección vital de esta historia es que la vida no es infinita. A menudo olvidamos que el tiempo que tenemos es limitado. No sabemos cuánto nos queda, pero lo que sí sabemos es que mientras haya un ahora, tenemos la oportunidad de hacer algo increíble. Cada segundo cuenta. Ella lo entendió, y decidió no esperar, no dudar. Con cada respiración, hizo algo con su presente, y eso fue lo que la convirtió en un ejemplo de fortaleza y determinación. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba, esta chica se levantaba con una sola idea en mente: hoy voy a dar lo mejor de mí. No le importaba si el día amanecía soleado o si la oscuridad del dolor o la incertidumbre la envolvía. No importaba si el miedo estaba a su lado o si la fatiga la superaba. Su único compromiso era con la vida misma, con aprovechar al máximo ese pequeño margen que tenía, sabiendo que cualquier oportunidad que se le presentara sería suficiente para cambiar su historia. A veces, el camino era duro, pero su actitud nunca flaqueaba. No se trataba de esperar milagros, porque ella entendió que no los necesitaba. Ella no esperaba que las cosas sucedieran por arte de magia. No se conformaba con la pasividad. En cambio, se trataba de crear milagros, de forjar su destino con cada pequeño paso que daba, incluso cuando los pasos eran diminutos. Porque ella sabía que mientras estuviera viva, siempre tendría una oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Su vida no era un regalo que esperaba recibir, sino una misión que decidió cumplir con cada respiro, con cada acción. Ahora, te pregunto, ¿qué estás haciendo tú con tu 98%? ¿Estás esperando el momento perfecto o las circunstancias ideales? O mejor aún, ¿qué harías si solo tuvieras un 2%? Si te quedara tan poco, ¿te rendirías o darías lo mejor de ti en cada oportunidad que tuvieras? Esta historia no es solo sobre ella, es un espejo de lo que todos podemos hacer con las circunstancias que tenemos. Aunque el tiempo sea limitado o las probabilidades mínimas, lo importante es lo que haces con lo que tienes. El 2% no es solo un número, es un recordatorio de que las posibilidades siempre están al alcance de quienes deciden aprovecharlas. El primer paso para dar tu 2% es cambiar tu enfoque. Deja de centrarte en lo que te falta o en las limitaciones que percibes. En lugar de pensar en lo que no tienes, enfócate en lo que sí tienes. Haz una lista. ¿Cuáles son tus recursos? ¿Qué fortalezas posees, aunque te parezcan pequeñas? ¿Qué oportunidades se te presentan, aunque puedan parecer mínimas? Recuerda, no se trata de esperar que todo se alinee a la perfección, sino de hacer algo significativo con lo que ya tienes, por más que parezca poco. Si usas lo que tienes, las posibilidades aumentan. El siguiente paso es actuar con propósito. No necesitas tener el plan perfecto para comenzar. La perfección es un mito que solo frena tu progreso. Lo único que realmente necesitas es dar un paso cada día, por pequeño que sea. Esos pequeños avances suman más de lo que imaginas. El 2% se trata de moverse constantemente hacia adelante, incluso cuando el camino no es claro. Cada acción, por mínima que parezca, te acerca más a tu objetivo. El secreto está en la constancia, no en esperar un gran cambio repentino. Finalmente, cuando decidas dar tu 2%, hazlo por algo más grande que tú mismo. El esfuerzo que pones no solo te beneficia a ti, sino que tiene el poder de inspirar a los demás. Cada vez que das lo mejor de ti, creas un impacto que va más allá de tu vida. Inspiras a otros a dar su propio 2%, a no rendirse, a no dejarse vencer por las circunstancias. Al final, lo que logras no es solo tu éxito personal, sino el efecto positivo que puedes tener en la vida de quienes te rodean. Tu esfuerzo puede ser la chispa que enciende el fuego en otras personas. El 2% no es solo un número. Es una filosofía de vida. Un recordatorio poderoso de que mientras tengas un margen, por pequeño que sea, tienes una oportunidad. Una oportunidad para levantarte, para luchar, para dar el primer paso, para transformar tu vida. No importa lo que enfrentes, si tienes ese pequeño porcentaje de posibilidad, tienes lo necesario para cambiarlo todo. Porque en la vida,
No se trata de las circunstancias, se trata de cómo usas lo que tienes. Y ese 2% puede ser la chispa que encienda todo lo que está por venir. Hoy quiero invitarte a hacer algo importante. Identifica tu 2%. Ese pequeño espacio de posibilidad, ese margen que aún tienes, y comprométete a darle todo lo que tienes. No importa cuán pequeño sea el paso, lo importante es que lo tomes. Déjame un comentario aquí abajo, ¿qué harás hoy para dar tu 2%? Y si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela con alguien que necesite escucharla. Juntos, podemos hacer que este mensaje llegue lejos y contagiar a más personas con la fuerza del 2%. Hoy mismo, empieza a dar ese 2% y observa cómo, poco a poco, se transforma en un cambio significativo en tu vida. Al enfocarte en lo que tienes y en lo que puedes hacer, descubrirás que tienes más poder del que imaginabas. Cada pequeño esfuerzo cuenta y, con el tiempo, esos pequeños pasos crean un impacto duradero. Recuerda que lo importante es la constancia y la determinación. No estás solo en este viaje. Hay una comunidad de personas que también están dando su 2%, y juntos pueden apoyarse mutuamente. Así que, ¿cuál será tu primer paso? Tal vez sea un pequeño cambio en tu rutina, una llamada que has estado posponiendo, o simplemente un momento de reflexión para agradecer lo que tienes. Sea lo que sea, hazlo con intención y convicción. El 2% es un recordatorio de que siempre hay algo que podemos hacer, por pequeño que sea, para mejorar nuestra vida y la de los demás. Vamos, da ese primer paso y convierte tu 2% en una fuerza imparable.